El tema es cómo vivimos nosotros la revelación de la resurrección. ¿Sabes que hay un hombre llamado Jung-Ho Kim? ¿Saben de dónde es? Es un prodigio surcoreano, conocido por ser la persona con más coeficiente intelectual en el mundo, con un puntaje de 276. Eso es porque no han hecho en Venezuela el test. Sí, dicen algunos. 276. Quien tenía el récord ostentaba y por no sé cuántos años, ostentaba de un puntaje de 250. El segundo era de 210. Ahora este hombre aparece y tiene un coeficiente intelectual de 276. Y le preguntaron que qué tenía, como el hombre más inteligente del mundo, qué tenía para decirle a las personas, a su generación. Y cito textualmente lo que dijo: como la persona con mayor coeficiente intelectual en el mundo, puedo decir que Jesucristo es Dios, es el camino, es la verdad y es la vida. Tiene un mensaje para el mundo entero. El hombre que se supone que es el más inteligente, el que tiene mayor capacidad de entender las cosas. Esa es la inteligencia, la capacidad de comprender y memorizar las cosas. Y resulta que el hombre dice: mi mensaje, el mensaje más importante que tengo para decir, según mi inteligencia, es que Jesucristo es Dios, es que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18 dice lo siguiente: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Escucha bien: pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Cuando tú repites algo, cuando eres reiterativo, es porque quieres resaltar la importancia de lo que estás diciendo. Si no, no lo repites. ¿Ok? Y Jesús dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y repite: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla otra vez, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El mundo le da la espalda, evidentemente, al evangelio de Jesús. Le da la espalda a la verdad de Jesús. Le da la espalda a los principios de Jesús. De lo contrario, no tendríamos un mundo caído, injusto, mentiroso, lleno de rencores, lleno de abusos, lleno de injusticias. Si el mundo no diera la espalda a Jesús, aceptaría sus principios, abraza sus principios y comienza a vivir de una manera digna del Señor, de una manera recatada, prudente, santa, pura, con intenciones correctas, con un corazón correcto. Pero el mundo le da la espalda a Jesús y evita confrontar la fe cristiana al mismo tiempo. ¿No te das cuenta que muchos de nosotros hemos vivido separados de Dios, pero decimos: no, yo no me meto con la fe cristiana, yo creo en Dios, creo que la fe es real, creo que el evangelio es real, no la confronto, pero tampoco la abrazo? ¿Y por qué, si estoy viviendo contrario a los principios de la fe, por qué no termino de rebelarme y decir que la fe no existe y que Dios no existe y que todo es una farsa y que todo es mentira? Hay una sola razón por la que el que está rebelado en contra de Dios sigue aceptando que Dios existe, y es lo siguiente: es porque la verdad del evangelio es irrefutable. Quieras o no aceptar, el evangelio de Cristo es verdad. Quieras o no aceptar que Cristo resucitó, Cristo resucitó. Quieras o no aceptar que Dios es real, Dios es real. Es irrefutable el evangelio de Cristo.
Por eso es que la fe cristiana, aunque tenga oposición en la práctica, no hay un argumento sólido en toda la historia que nos lleve a pensar que la fe es una farsa, que Dios es una farsa, que es un invento del hombre. Ahora, ¿por qué razón? ¿Qué es lo que hace tan poderoso el mensaje de Cristo? ¿Qué es lo que hace tan contundente, tan potente? Es brutalmente avasallante la verdad de Cristo. ¿Qué es lo que lo hace tan poderoso? El hecho de que Cristo haya muerto y resucitado. El hecho de que Cristo haya puesto su vida por sí mismo sin que nadie se la quite y que la vuelva a tomar sin que nadie se la dé. ¿Cómo niegas la existencia de un Dios que puede entregar su vida y al mismo tiempo resucitar? Y a lo largo de la historia mucha gente aclama a sabios, exalta la sabiduría, las teorías filosóficas de muchísima gente que son reconocidos como los sabios de la historia. Incluso algunos son venerados, como Buda y otros. Pero nadie puede decir y comprobar que murió y resucitó. Bien lo dijo el filósofo Redimidos. ¿Dónde están los huesos de ¿cómo es que dice la canción? Los huesos de Buda. Pues ese no soy muy rapero. ¿En la tumba de Mahoma están los huesos de Buda? No. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. ¿Qué más? Amor, tú que eres urban. No ha ido lo que haya resucitado el tercer día, solo Cristo, la tumba vacía. Entonces, ¿ves? No hay forma en que podamos comparar a Cristo como Dios con cualquier otra deidad que el hombre se haya inventado, por la exclusiva razón, no es la única, pero es una lo suficientemente potente e irrefutable, que Cristo murió y resucitó y nadie más lo hizo. Y nadie más lo hizo. ¿Cómo sabemos que Cristo resucitó y que eso no nos lo inventamos nosotros? ¿Cómo sabemos que ese no es un invento histórico? Porque pudo haber sido, yo no había nacido y ya la gente decía que Cristo resucitó y yo crecí y culturalmente aprendí que Cristo resucitó, pero yo no lo vi. Yo no vi la tumba vacía. Algunos pudieran argumentar eso y creo que es un argumento no válido, carece de fundamento, porque en la medida en que avanza la ciencia, el conocimiento, la preparación, lo que ha hecho ese conocimiento y esa profundidad de la ciencia es comprobar que lo que la Biblia dice es más cierto que antes, o que lo que se creía antes. Porque podemos encontrar cómo la ciencia se ha dado la mano en la medida en que avanza con las verdades bíblicas, y cómo se ha comprobado que muchas cosas que parecían teoría realmente son historias, realmente sucedieron. La pregunta de cómo sabemos si Cristo resucitó o no resucitó toca los verdaderos cimientos, el fundamento del cristianismo. Porque bien lo dijo Pablo: si Cristo no resucitó, entonces vuestra fe es vana. No sirve de nada que tengas fe si Cristo no resucitó. O sea, todo es un aparataje, todo es un montaje, todo es un show, todo es una apariencia, todo es una fachada, una mentira que no funciona para nada si Cristo no resucitó. El tema es que sí lo hizo. Pero si no hubiese resucitado, el evangelio carece de sentido, carece de fundamento, carece de verdad, carece de bases. El tema es que cuando un cristiano se apropia de la verdad de la resurrección de Cristo, activa el verdadero evangelio dentro de sí y comienza a funcionar el verdadero evangelio. Cuando solo es una teoría, entonces yo puedo creerla o no, pero cuando se convierte en una revelación, cuando se convierte en mi verdad,
yo comienzo a disfrutar de los beneficios de la resurrección. Pero para que eso sea así, yo tengo que creer que es verdad. ¿Y por qué debería creer en algo que le escuché a otra persona decir o lo leí en un libro que escribió otra persona si sé que las personas mienten? ¿Dónde están las pruebas de que Cristo realmente resucitó? Y quiero presentarte algunas. Los discípulos, para comenzar, no esperaban que Cristo resucitara. Hay una historia cuando van camino a Emaús y dice que iban tristes porque su maestro había dicho que al tercer día iba a resucitar, y resulta que ya era el tercer día. Ellos abrigaban la esperanza lejana de que fuese verdad, de que Cristo resucitara, y resulta que ya había llegado el tercer día y no había resucitado, no había pasado nada, y por eso iban tristes, porque amaban a su maestro. Sin embargo, dice la escritura que quien les pregunta por qué iban tristes era Cristo, solo que no lo reconocían. Entonces los discípulos no esperaban que Cristo resucitara. Si recuerdan la historia de Tomás, Señor, le llegan con la noticia: mira, ¿sabes que el hombre resucitó? Si era verdad, ya es el tercer día, resucitó, nos está esperando en tal sitio, allá en CS5 a las 8:30 de la mañana, ya está Cristo. Y él dijo: no vengas tú. Yo tendría que verlo, meter la mano en su llaga, meter mi dedo en su llaga para comprobar que de verdad Él resucitó y ese es el Cristo. Ok, listo, no hay ningún problema. Extiende tu mano, le dice Cristo cuando llega Tomás. ¿Qué hace Tomás, el incrédulo? El que no creía que Cristo había resucitado. Se rinde y dice: ah, Dios mío y Señor mío. O sea, el cambio fue instantáneo. Cuando la revelación del Cristo resucitado llega al corazón, hay cambios que son instantáneos. Hay gente que dice: no, pero es que yo no nací para eso del cristianismo, yo no nací para eso de seguir y servir a Dios. Yo creo que todos pensamos eso hasta que nos encontramos con la cruz de Cristo, hasta que nos encontramos con sus manos traspasadas. Es que yo no creo que Cristo haya resucitado. Hasta que introdujo su dedo en la cicatriz de las manos de Cristo, entonces fue que Tomás pudo creer. Pero los discípulos estaban incrédulos hasta ese momento. Estaban tristes por su muerte, que ya había sido comprobada, y por eso estaban tristes. No era que no había muerto, como alguna vez salió una teoría de que no, Cristo estaba desmayado, por eso Él no resucitó. Ellos estaban tristes porque eran sus discípulos, lo habían sepultado y sabían diferenciar entre un muerto y un vivo. Varios días después se dieron cuenta que sí, realmente estaba muerto. No tenían la ilusión de volverlo a ver, pero se les apareció y no pudieron negarlo. Esa es una de las pruebas irrefutables de que Cristo realmente resucitó. Otro, el testimonio sostenido aún en peligro de muerte de cientos de personas que lo vieron después de resucitar. Porque es difícil que una persona pueda mantenerse en una teoría que es mentira, incluso arriesgando su muerte. Supongamos que uno está fuera de sí, uno o dos, pero cientos. No hay un precedente en la psicología que diga que 500 personas se volvieron locos y tuvieron una alucinación masiva y todos creyeron ver a Cristo resucitado y se dejen decapitar, aserrar, apedrear, quemar, torturar, solo por no decir que no, que era mentira, que ellos se equivocaron y que Cristo no había resucitado. Eso no existe. El hecho de que tanta gente haya coincidido sin ser persuadido por nadie, coincidan en que vieron a Cristo resucitado después del tercer día, porque Él mismo se les apareció y estaban dispuestos a morir por esa verdad, es una prueba irrefutable de que Cristo resucitó. En 1 Corintios capítulo 15 versículos 5 y 6 dice que se apareció a Cefas, que era Pedro,
y después se le apareció a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, al mismo tiempo. Se apareció a más de 500 personas. Entonces realmente el corazón de esa gente pudo evidenciar la resurrección de Cristo y cambió en un instante, como lo hizo Tomás. No, yo no creo. Ay, Señor mío y Dios mío. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, el corazón de Tomás, así como el corazón de estos más de 500 personas, cambió, y cambió radicalmente. No fue que se les sembró la duda de que quizás sí había resucitado, no, pudieron verlo, estaban con él. Algunos tal vez le tocaron como Tomás. Los discípulos comieron con Jesús, y durante 40 días después de haber resucitado, Jesús caminó entre su gente. Ahí se apareció a más de 500 personas. Nadie pudo mostrar el cuerpo de Jesús después que murió. Surge una teoría donde se confabularon los fariseos, el gobierno de turno, y dijeron: no, ¿saben qué? Esto puede tambalear nuestro gobierno, porque pueden levantarse grupos rebeldes. Así que vamos a armar nuestro plan, y lo que vamos a decir es que los discípulos fanáticos esos se robaron el cuerpo de Cristo, y ahora andan diciendo que Cristo resucitó, que Jesús resucitó, que era el Mesías. Así que vamos a sostener la mentira de que los discípulos se robaron el cuerpo. Ese era el plan. Sin embargo, nunca pudieron encontrar el cuerpo muerto y descompuesto de Jesús. Nadie pudo dar pruebas de que Cristo no había resucitado. Daban pruebas de que había muerto, pero nunca pudieron evidenciar de que Cristo no había resucitado. Por eso esa teoría se cayó con el tiempo, se desvaneció en el tiempo. Otra teoría era que, ya lo mencionaba al principio, que Cristo realmente no había muerto. Pero incluso con todo el avance de la ciencia, podemos decir que una persona difícilmente soporta todo lo que Cristo soportó, y que hay muchas causas por las que debió morir, por asfixia, porque se desangró, por las lesiones en órganos que son vitales. Y resulta que cuando estaba en la cruz, atravesaron una lanza en su costado, que se dice atravesó su corazón, explotó su corazón, y es imposible que eso ocasione un desmayo. También se dice que los soldados quebraban las rodillas de las personas que estaban colgadas en la cruz, y dice que quebrar sus rodillas no fue necesario, porque ya estaba muerto. Ya Jesús estaba muerto, y lo comprobaron los mismos soldados romanos, que eran expertos en diferenciar un muerto de un vivo. Es absolutamente innegable la muerte de Cristo, y es absolutamente innegable la resurrección de Cristo. Él dijo que daría su vida y que la volvería a tomar. Él dijo que la pondría y la tomaría de vuelta. Por esa razón, por esa autoridad, por ese poder, es que nada puede separarnos del amor de Cristo. Porque si Él tiene el poder para entregar su vida y volverla a tomar, ¿crees que no va a tener el poder para sostenerte en medio de la prueba? ¿Crees que no va a tener el poder para levantarte cuando te caigas? ¿Crees que no tiene el poder para levantar a tu familia y reiniciar tu matrimonio? ¿Crees que no tiene el poder para cambiar nuestro país? Digan lo que digan, por supuesto que tiene el poder. Ese es el poder del evangelio, que Cristo no solo murió, que Cristo también resucitó. Y lo más cumbre de todo es que la Biblia dice en primer libro de Corintios, capítulo 15, la primera carta a los Corintios 15, 22 y 23, dice lo siguiente: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Eso no quiere decir que al tercer día en que usted se muera, usted va a resucitar.
La vida de Cristo viene a nosotros cuando nacemos de nuevo. Estamos muertos en nuestros pecados y Cristo nos da vida. Y esa nueva vida es en su voluntad, en su propósito y en su comunión. Cuando una iglesia es vivificada, ya no vive solo con sus recursos, su fuerza, su sabiduría, su conocimiento, sino que ahora vive en el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y hay cosas que tú no puedes hacer, pero el poder de Cristo que actúa en tu nueva vida, entonces lo hace posible. Por eso dice la Escritura que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Para ti es imposible tal vez cambiar el corazón de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, de tu jefe. Es cierto, eso es muy cierto. Pero el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, que actúa en mí, me hace creer que aunque yo no pueda, Cristo puede a través de mí. Y ese es el poder de la resurrección. Por eso hay esperanza en Cristo. Por eso dice la Escritura que la esperanza del mundo es Cristo en nosotros. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Porque si Cristo no está en nosotros, entonces no hay esperanza, porque nadie tiene la fuerza ni el poder para hacer las cosas que se deben hacer. ¿Qué se debe hacer? La salvación, la restauración, la sanidad, la provisión, la justicia. ¿Alguno de nosotros puede con todo eso en el mundo? Puede, pero el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y que se activa en esa resurrección y en nuestra resurrección está disponible. Es por esa razón que no importa cuántas veces caigas, que no importa qué tan profundo tú puedas caer, no importa la lona en la que estés tirado, siempre hay un round más para los que deciden continuar creyendo y peleando la buena batalla de la fe. Dice lo que acabamos de leer, que Cristo es la primicia, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Ninguno de nosotros puede gozar de la resurrección a menos que Cristo haya resucitado. No podemos gozar de los beneficios de una nueva vida a menos que Cristo haya conquistado esa nueva vida. Pero dice, Cristo es la primicia de todos los que han de resucitar, de los que van a disfrutar de esa nueva vida. ¿Qué significa la primicia? La primicia es un término que se usa en la agricultura. De hecho, el apóstol usa, es como una analogía. Es un término que se usa en la agricultura y se refiere a la primera cosecha. Alguien no tenía un campo, compró un campo, sembró maíz y resulta que la primera cosecha de maíz, a eso se le llama primicias. Y se conoce en la agricultura que la primera cosecha determina la calidad del resto de la cosecha. Si la primera cosecha es buena, la que viene será muchísimo mejor. Si la primera cosecha es mala, hay que hacer ciertos ajustes porque la próxima no será tan buena. La primera anuncia qué tan buena será la siguiente. La primera resurrección es Cristo. Y si a Cristo le funcionó haber resucitado, esa resurrección que sigue, que es la nuestra, también va a funcionar. Por eso dice, Cristo es la primicia de la resurrección y luego los que son de Cristo. Esa resurrección de Cristo, esa primicia, es una garantía de victoria. Es una buena cosecha en los campos, es la garantía de una buena segunda cosecha. Esa resurrección de Cristo es la garantía de nuestra vida eterna, es la garantía de nuestra victoria, es la garantía de nuestra esperanza, es la garantía de nuestros milagros, es la oportunidad de salvación. Es por esa resurrección que yo puedo creer que lo que es imposible para mí, puedo verlo, aunque yo no sea suficiente para eso, puedo verlo materializado, porque Cristo resucitó.
Si Cristo no hubiese resucitado, yo tengo que atenerme a mis posibilidades, a mis capacidades, a mis talentos, a mis recursos y vivir por mi propia cuenta. Pero el hecho de que Cristo haya resucitado, entonces me garantiza que ese milagro de la resurrección se va a replicar en los que creen en esa resurrección. Cuando la enfermedad te agobie, entonces tú puedes decir: pero Cristo resucitó. Yo no tengo el poder para sanarme, pero Cristo resucitó. Cuando tu matrimonio vaya como en caída libre y estés pendiendo de un hilo, tú puedes decir: yo no tengo la capacidad de restaurar esto, pero Cristo resucitó. Cuando tu ministerio no crees que estás sirviendo a Dios, quieres hacer algo para el Señor, pero nada sale, tú puedes decir: pero Cristo resucitó. Y si Él resucitó, lo que no está funcionando hoy puede funcionar mañana. ¿Cómo crees que estaba el cuerpo de Cristo justo antes de resucitar? 2 días después de haber muerto. ¿Crees que estaba radiante y brillante? Era un cuerpo muerto. Era un cuerpo en descomposición. Y tal vez nosotros tenemos hogares en esa condición. Matrimonios muertos, una economía muerta, una vida en descomposición, una condición emocional en descomposición. Pero Cristo resucitó. Cristo interrumpió la descomposición para dar un nuevo comienzo. Todo el que cree en el Cristo resucitado, esa fe interrumpe todo lo que se está degradando, todo lo que se está pudriendo, todo lo que se está muriendo, todo lo que se está secando, y tiene nueva vida en Cristo. Por eso es que dice la Escritura que el que está en Cristo, el que está en Cristo, el que está en Cristo, esta es la condición: nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, las cosas viejas desaparecen, y de ahora en adelante todas son hechas nuevas. Y ese es el poder de la resurrección sobre nuestras vidas. Por esa razón, cuando tengas algo en descomposición en tu vida, tú puedes apelar a la mayor verdad del Evangelio, y es que Cristo resucitó. Tú puedes ver una realidad contraria a lo que Dios te prometió, pero cuando miras la verdad de la resurrección, la verdad del Evangelio, tú puedes decir: hay esperanza. Todo esto es cierto, aquí estoy arruinado, pero también es cierto que Cristo resucitó. También es cierto que tengo una nueva oportunidad. También es cierto que todo puede cambiar en un instante. Cuando las finanzas no fluyan, cuando los hijos no obedezcan, cuando venga el temor, cuando venga la frustración, el cansancio, el desánimo, la depresión, cuando te sientes como entre la espada y la pared, cuando la tristeza te consuma, las malas noticias quieran dañarte la cabeza, cuando se te acaben los recursos y estés en la escasez, cuando el mundo entero se plante en tu contra, cuando te critiquen, cuando te vituperen, cuando te persigan, cuando las cosas no salgan como quieres, cuando te rechacen, cuando hablen mal de ti, cuando recibas malas noticias, cuando los seres queridos se enfermen, tú puedes plantarte y decir: todo eso es cierto, pero también es cierto que Cristo resucitó. Pero también es cierto que Cristo resucitó. Y si Él resucitó, yo tengo esperanza de que todo esto muerto que me agobia, el día de mañana reverdezca. Por eso es que dice la Escritura que Dios abre caminos donde no los hay. Por eso dice la Escritura que Dios hace nuestros desiertos como campos verdes. ¿Cómo un desierto puede ser un campo verde? Porque Cristo resucitó. ¿Cómo Dios puede abrir un camino donde no hay camino? ¿Cómo es posible que se abra una autopista en medio del mar? Eso no es, lógicamente, humanamente no es posible. Pero Cristo resucitó.
Dios llama a las cosas que no son, y da vida a lo muerto. Eso es lo que hace Cristo. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Dios es quien llama las cosas que no son como si fueran y da vida a lo que está muerto. Y es hora de que la iglesia comience a caminar en la resurrección de Cristo, no acomodándose a las realidades, a los pronósticos y diagnósticos de este mundo. No, Señor, porque este mundo no posee la verdad del Cristo resucitado, si no nos estuviera perdiendo. Es hora de que la iglesia se apropie de la verdad de que Cristo resucitó, y que si Él resucitó, Él es la primicia de mi nueva vida, de mi resurrección, de mi nuevo comienzo, de mi reverdecimiento, de mi esperanza. No podemos seguir como si Cristo no hubiese resucitado. No, yo sigo a Dios porque es que es bueno seguir a Dios, y yo creo que Él es el camino, y ay, hermano, pero ore por mí porque yo estoy tan mal. Y el problema no es que estés mal, el problema es que no estás creyendo. ¿Tú sabes cuántas veces yo he estado mal? Tú no sabes si yo estoy mal en este momento, en alguna área de mi vida, no lo sabes. Y realmente eso no es lo que importa. ¿Cómo no? Entonces no somos empáticos si no nos importa que el otro esté mal. ¿Acaso Cristo no fue empático cuando se murió su amigo Lázaro y sus hermanas lo mandaron a llamar cuando estaba enfermo y él no llegó? Y cuando llega, la hermana de Lázaro sale corriendo y le dice: tu amigo murió. Si tú hubieses estado aquí, pero no estabas. Y habló desde el dolor, desde la necesidad, desde su condición desfavorable. Desde allí habló. Y Cristo, el hombre más empático que ha existido y existirá, dijo lo siguiente: tu hermano no ha muerto, tu hermano se va a levantar. Y ella dice: sí, yo sé, en la eternidad. Ella refuta. Y Jesús le dice: ¿acaso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros en la posición de Cristo? Ay, no, Martica, María, vengan acá, por favor. No, yo, mi sentido pésame, pero bueno, lo mejor es lo que pasa. El tiempo de Dios es perfecto. Y el hombre con 30 años, por ser empáticos, le hubiésemos dado un abrazo, consolado. Y no está mal. El tema es que Cristo tiene una mente superior. Y no es que no sea empático. Al contrario, le da una enseñanza o se la recuerda, le dice: ¿no te acuerdas? ¿Acaso yo no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios? Y luego se mueve al sitio donde está Lázaro muerto, se para frente a la tumba, llama las cosas que no son como si fueran, da vida al muerto, y Lázaro sale de la tumba. 4 días tenía de haber muerto. Y su hermana dijo: ya huele mal. O sea, este daño es irreparable. Ya esto no va a funcionar. Este matrimonio no va a funcionar. Esa empresa no se va a levantar. Este país no va a levantar cabeza. No, Señor, aquí ya no va a pasar nada bueno. Eso fue todo lo que le dijo Marta. Eso fue lo que dijeron las hermanas de Lázaro. Pero Jesús, como no escucha voces contrarias a sus planes, tiene una mente clara. Entonces no se puso a apaciguar los ánimos, a consolar
sin fundamento, sino que Él simplemente cambia la realidad. Y no lo hace porque tiene un corazón duro, lo hace porque no consiente las posturas equivocadas, aunque vengan cargadas de lástima y de dolor. Muchos de nosotros tenemos una postura errada para venir a Cristo con muchísimo dolor, tratando de convencerlo de que por favor nos bendiga, porque de verdad estamos sufriendo. Cuando Cristo lo que buscó en ella fue fe, no dolor. Repito, no es que Cristo no sea empático, no se duela del dolor. Por supuesto que le duele nuestro dolor. Por supuesto que le duele nuestra tristeza. Pero antes de sentarse a llorar con nosotros, Cristo quiere secar nuestras lágrimas. Cristo resucita para cambiar la realidad, no para sentarse a llorar nuestras desgracias. Cristo resucita para cambiar nuestro lamento en baile, nuestro llanto en sonrisa, nuestra tristeza en gozo. Y nosotros debemos cambiar nuestra queja en fe, nuestro sufrimiento en esperanza. Esa es nuestra posición si creemos en Cristo. Si creemos en Cristo, la fe te mueve. La fe cambia la posición de tu corazón, no niega la realidad. Es cierto, estoy más llevado que estoy en la inmunda. Ni a mi peor enemigo le deseo esta condición. Y puede ser que estés llevado. Pero Cristo puso su vida y la vuelve a tomar. Pero Cristo levanta a quien quiere levantar. Pero Cristo responde cuando quiere responder. Pero Cristo abre caminos donde no hay caminos cuando quiere. Cristo resucita lo muerto cuando quiere. Cristo hace brotar ríos en la tierra seca cuando quiere. Ese es el poder de la resurrección. Es por eso que aunque se hayan levantado guerras en contra del evangelio, aunque hayan perseguido al pueblo de Dios para exterminarlo de la tierra, aunque se levante actualmente una guerra mediática tratando de poner al hombre como la pieza principal de todo lo existente y no a Dios, aunque la sabiduría quiera deslumbrar, impresionar al mundo, nunca han podido desvirtuar la verdad del evangelio. Cristo resucitó y eso no se puede pasar por alto. Miles de años ya han pasado y el mensaje de la resurrección de Cristo sigue más vivo y vigente que nunca. Queridos, Jesús resucitado es nuestra esperanza. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de Cristo, no me avergüenzo de su resurrección, porque esa es mi esperanza de gloria. La esperanza de este mundo es que la iglesia camine en la resurrección de Cristo, no en una buena teoría moral, no, es que camine en la revelación de Cristo. Si los discípulos no hubiesen muerto como murieron, solo por no negar que vieron a Cristo resucitado, hermano, el evangelio sería muy distinto hoy en día. En una oportunidad Pedro negó a Cristo cuando lo estaban apresando. Día 1, apresaron a Cristo y una mujer entre la multitud, este es el pueblo que estaba allí, y entre la multitud se levanta una mujer y le dice a Pedro: tú eres de los que andaba con Jesús. Pedro, temeroso de que también lo fuesen a agarrar, a apresar, dices: no, yo no andaba con él, ni siquiera lo conozco. Y comienza a maldecir, porque como Jesús no maldecía, entonces él dijo: yo voy a hablar diferente, porque los que hablan diferente a como Cristo habla
esos son del mundo, esos no son de Cristo. Entonces yo voy a hablar diferente. Y hablaba negativo, y hablaba queja, y hablaba mentira, hablaba estupideces. Empezó a decir todo lo que Cristo no diría. Sin embargo le insistían: es que tú hablas como Él. O sea, aunque quieras tú mezclarte con el resto, tú eres diferente. Ya era demasiado tarde para Pedro. Ya había pasado tanto tiempo con Jesús que ya empezó a parecerse a Jesús. Aunque pasó por una crisis y quiso no parecerse a Jesús, era inevitable que se le saliera lo que tenía de Jesús. Entonces empezaron a señalarlo: es que tú te pareces a Jesús, tú hablas como Él. Y se pierde y comienza a negarlo, a negarlo, a negarlo. Cristo muere, Cristo lo mira. Antes de morir, Cristo lo ve, después que él lo negó la tercera vez. Y dice que cuando Cristo lo ve, Pedro llora amargamente. El quebranto de Pedro, me imagino que la mirada cautivadora del maestro, la mirada de amor del maestro, la mirada sanadora del maestro, produjo en Pedro un arrepentimiento que lo llevó a llorar amargamente. Yo me imagino que le ardía el alma, que no podía contenerse. ¿Cómo voy a negarlo? ¿Cómo voy a negarlo? ¿Cómo Él me mira con esos ojos de amor? ¿Cómo Él me mira con esos ojos de no importa? ¿Cómo Él me dice: yo estoy confiando en que tú te vas a arrepentir, con esa mirada? Y Pedro llora amargamente. Luego Cristo muere. Pasan 1, 2, 3 días. Cristo resucita y se aparece primero a las mujeres, y luego salen corriendo las mujeres: vayan y díganle a Pedro. ¿A quién? Que todavía debe estar llorando. Vayan y díganle a Pedro. Y a los demás, a los que están dudando, díganle que los espero en tal sitio, que tenemos una cita, que tenemos una reunión. Díganles. Y luego van, le dicen a Pedro, le dice a los demás. Y cuando tiene esa reunión con su equipo, les dice lo que había pasado, lo que él había dicho que iba a pasar, y pasó. Yo dije que iba a poner mi vida y la puse. Yo dije que iba a resucitar y resucité. Yo dije que no los voy a dejar solos. Y les prometo que vendrá el Espíritu Santo. Yo dije que vendré en mi gloria y que ustedes estarán conmigo eternamente. Y así será. Y Pedro se va con ese mensaje en su corazón, pero no ha tenido todavía la conversación con Jesús. Todavía hay un asunto pendiente. Mi esposa tiene una particularidad, y ella dice que todos los inconvenientes deben tener una resolución. Es decir, si a mí me incomodó algo que ella hizo y yo estoy incómodo y expreso mi incomodidad con algún gesto, con alguna decisión, esa incomodidad debe hablarse. No es que se me pasa la incomodidad, ay sí, como si nada, como que si nada pasó. Ella dice que no, que todo debe resolverse, así sea pequeño. Y eso ha sido una ley en nuestro matrimonio durante estos casi 15 años. Todo debe hablarse, todo. Llega el punto donde, ok, vamos a conversar. ¿Qué fue lo que te incomodó? No fue mi intención incomodarte. Ahí viene la conversación sanadora, ok. Pero todo conflicto debe tener una resolución. Y resulta que Cristo en este momento, cuando estaba con los 12, no resolvió el conflicto que tenía con Pedro, de que Pedro lo había negado, pero le dio indicios de que él estaba dispuesto a hacerlo. Sin embargo, cuando unos días después Pedro estaba en una barca, estaba pescando, dice la escritura que Jesús se aparece muy de mañana, temprano. Era madrugador Cristo, no como algunos. Y Pedro, junto con los demás discípulos que estaban pescando, ven a alguien y se van acercando hacia la orilla. Y cuando se van acercando, entonces dicen: ese es Cristo, ese es el Señor, es Él. No, no es Él, no que sí, no que, pero se parece igualito. No, sí, sí es.
Y cuando Pedro se convence de que era, él se lanza de la barca. ¡Tarán! Y comienza me imagino con sus túnicas, empieza a acercarse a Cristo, las olas, y cuando uno va corriendo que uno cree que va con todo y no, va es lento. Y Pedro se acerca a la orilla, es el primero que llega porque había algo no resuelto en Pedro. Y tiene ese reencuentro con Jesús. Y dice la escritura que Jesús les esperó con peces. Yo quiero alimentarlos, quiero darles de comer. ¿Y sabes qué? Jesús no le reprochó. Le dijo: ahora sí vamos a arreglar el asuntico que tú y yo tenemos pendiente. ¿Por qué fue que tú te molestaste? Porque así queremos resolver a veces los conflictos en nuestra casa. ¿Qué es lo que a ti te pasa? ¿Por qué tú me miras así? ¿Por qué tú me estás hablando así? ¿Qué te hice yo? ¿Acaso yo te hice algo? ¿Te ofendí o qué? Y ya tú vas como a la defensiva. Si me tira uno, lo esquivo y le meto otro. Así no se resuelven los conflictos. Jesús preparó peces para darles de comer. Y cuando está cara a cara con Pedro, en lugar de reclamarle porque lo había negado, Jesús le dice: ¿me amas? Ahí lo terminó de desarmar. ¿Me amas? Y él le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le pregunta la segunda vez y le dice, mirándolo a los ojos, dice: Pedro, tú me amas. Me amas más que estos. Y le dice: Señor, tú sabes. Tú lo sabes, porque tú lo sabes todo. Tú conoces mi corazón y tú sabes que te amo. A pesar de haberlo negado, tú sabes que yo te amo. Y por si fuera poco, le pregunta la tercera vez y le dice: Pedro, ¿realmente me amas? Y Pedro creyó que Jesús dudaba de él y volvió a llorar. Y Pedro se entristeció otra vez. Dijo: primero lo niego y ahora no me cree que lo amo. Tiene razón, porque lo negué. Cualquiera creería que no, pero en mi corazón yo sí lo amo. Y le responde: Señor, tú lo sabes todo. Yo no te puedo engañar. Tú lo sabes todo, le dijo. Tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo. 3 veces lo negó. 3 veces Jesús le dio la oportunidad de levantarse. Eso hace el Cristo resucitado. Si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor le levantará. No importa de dónde, no importa cuánto, no importa cuántas veces, no importa por qué caíste. Si crees en el Cristo resucitado, hay garantía de victoria, hay esperanza de levantamiento, hay esperanza de nuevos comienzos. Sí lo hay, sí lo hay. Cristo resucitó, y si Cristo resucitó, puede levantarme de donde sea. Él llama a las cosas que no son como si fueran. Las familias quebradas, Él las llama restauradas. A los hombres orgullosos los llama humildes. A las mujeres pendencieras y peleoneras, Dios las llama mansas, no mensas. Mansas y humildes de corazón. A los solteros Dios los llama casados. No, ahí el amén tenía que ser. Ahí sí la fe esa en alta. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Entonces deja de sufrir cuando lo que tienes que hacer es creer. Deja de llorar cuando lo que tienes que hacer es declarar la palabra. Cristo es la primicia de la resurrección. Él resucitó primero para que todo lo muerto que tengo en mi vida también resucite. Y comienzas a declarar vida sobre tu casa, vida sobre tus finanzas, vida sobre el ministerio, vida sobre tu ciudad, vida sobre su país. Ay, no, es que este país se lo llevó quien lo trajo. Así habla el diablo. Justo así hablan las tinieblas.
Es que no conoce mi situación. Si usted supiera cómo yo estoy, me entendería. Pero como no ha pasado lo mismo que yo, es que nadie me entiende. Nadie entiende cómo funciona la depresión. Yo me vi 4 TikTok y 17 Reels y entendí cómo funciona la depresión, y entendí que los profesionales dijeron que nadie puede entenderme. Como nadie me entiende, nadie puede ayudarme. Cristo puede ayudarte. Yo no me vi los 4 TikTok y los 17 Reels, pero sí me leí la palabra que dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Que Dios le dijo a Lázaro: sal fuera, sal de esa tumba. Cuando se supone que a los muertos no se les habla, porque no oyen, porque no hay vida, porque no hay futuro para los muertos, porque no hay esperanza para los muertos, porque no hay continuidad para los muertos. Pero en Cristo es diferente. En Cristo yo puedo llamar a lo quebrado restaurado, a lo roto puedo llamarlo sano, a lo muerto puedo llamarlo vivo. En Cristo. La pregunta es: ¿crees firmemente en que Cristo resucitó? Bueno, si lo pinta así, pastor, sí me conviene creer. Por supuesto que te conviene creer. ¿Crees? ¿Acaso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué vas a hacer ahora entonces con tu condición económica? ¿Vas a seguir quejándote porque otros tienen más que lo que tú tienes? ¿Qué vas a hacer con tu relación? ¿Vas a seguir quejándote porque tu marido o tu esposa no son tan buenos como tú quisieras que fuera? ¿Qué vas a hacer con tus proyectos, con tus aptitudes, con tus capacidades? ¿Vas a seguir quejándote porque consideras que otros son mejores que tú? ¿Vas a seguir sumergido en la desesperación desgastante del no puedo? Cristo resucitó, queridos. Cristo resucitó. No se quedó en la tumba. Está vacía, continúa vacía y seguirá vacía, para que Cristo sea la primicia de muchas resurrecciones que han de manifestarse en los que creen. Esos somos tú y yo. Esos somos tú y yo. Así que levántate y empieza a declarar: todo lo muerto en mi vida comienza a resucitar, comienza a levantarse. Todo lo seco comienza a reverdecer. Y vamos hoy con nuestra boca a desatar vida sobre lo muerto. ¿Les parece? La Biblia dice que en nuestra boca, ¿dónde? Está el poder. ¿Sabes qué es el poder? La capacidad de hacer algo. Yo tengo poder para levantar esta agua. Tengo la capacidad de hacerlo. Pero un recién nacido no puede levantar esta agua. No tiene el poder para hacerlo. Eso es el poder, la capacidad de hacer. Entonces, la Biblia dice que en nuestra lengua está el poder, la capacidad de hacer. El poder de la vida y de la muerte. Cuidado con lo que hablamos. En nuestra boca está la capacidad de hacer o deshacer. Dios le dijo a Jeremías: he puesto mis palabras en tu boca. Y ahora te he dado autoridad en tu boca para derribar reinos, pero también para edificar, para arrancar y destruir, pero también para plantar y construir. Te he dado el poder en tu boca.
El apóstol Pablo citó al profeta cuando dijo: creí, por tanto hablé. Lo que creí, de lo que me convencí, eso lo hablé. ¿Qué estás creyendo tú? ¿Qué estás creyendo para tu futuro inmediato o lejano? ¿Qué estás creyendo para tu eternidad? ¿Qué estás creyendo para tu casa? ¿Qué estás creyendo para tus finanzas? ¿Qué estás creyendo para tu iglesia? ¿Qué estás creyendo para tu país? ¿Qué estás creyendo para tu ciudad? ¿Qué estás creyendo para el llamado que Dios te hizo? ¿Qué estás creyendo para tus hijos? Creí, por tanto hablé, porque en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Así que hoy nos vamos a levantar a declarar vida, a declarar abundancia, a declarar sanidad, a declarar prosperidad, a declarar éxito, a declarar resurrección en todo lo que no sirve y lo que se ha muerto. En lugar de estar quejándote porque tu marido no cree y porque es orgulloso y porque no quiere ir a la iglesia y porque no tiene la misma fe que tú, entonces levántate y comienza a declarar las cosas que no son como si fueran, porque en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Y es por eso que no es un cliché la frase de esta casa, lo que siempre repetimos, que en esta casa se habla fe, se piensa fe y se vive por fe. Y nuestras vidas son como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie y vamos a orar.